A partir de este momento vamos a ver en nuestro objetivo del día lo correspondiente a la corriente eléctrica, la cual la dividí en dos partes por lo extenso del tema y para que hacer más cortas las intervenciones por medio de este método de grabación de la explicación de la clase. Ok, acá bueno, como presentación tenemos lo que sería una represa de turbinas, nada más esto simboliza lo que es una generación de electricidad. Ok, vamos a continuar. En esta parte, vamos a enfocarnos en el entendimiento de lo que es el movimiento de las cargas. El movimiento de las cargas, si observan los puntos rojos, simbolizan la carga positiva y los puntos azules las cargas negativas. Aquí tenemos en la leyenda, los azules serían electrones, los rojos serían protones y es el campo eléctrico. Por convención, se llegó a establecer de que se estableció de que la corriente eléctrica va en el mismo sentido del campo eléctrico, por lo tanto se asumió en el movimiento de los protones. Fíjense que los protones son los que se mueven en el mismo sentido del campo eléctrico. Entonces de allí por convención se tomó de que la corriente eléctrica fluye en el mismo sentido del campo eléctrico. Acá tenemos lo que sería el movimiento de estas cargas ante la presencia de las barras positivas y negativas. Fíjense que acá tenemos como decir un envase y ese envase tiene lo que sería una barra cargada negativamente, otra barra cargada positivamente. ¿Y qué ocurre con los electrones que están dentro de ese envase? Bueno, por supuesto que los electrones son repelidos por la placa negativa y y origina el movimiento en el sentido de la carga negativa a la positiva, ya que son atraídos simultáneamente por la barra positiva. Y igualmente ocurre con los protones. Los protones son repelidos por la carga positiva y atraídos por la carga negativa, por la placa negativa. Fíjense que los que se mueven en el sentido, como decir, de lo que sería el flujo de corriente eléctrica, ¿ok? Entonces allí tenemos lo que sería el campo eléctrico. Para definir lo que es corriente eléctrica, tenemos que la corriente eléctrica es el movimiento ordenado y permanente de las cargas eléctricas en un conductor bajo la influencia de un campo eléctrico. Esto viene basado de que cualquier material conductor tiene una gran cantidad de electrones que se pueden mover desordenadamente dentro de él. ¿Cuándo fluye la corriente eléctrica? Cuando precisamente se genera un campo eléctrico y bajo ese campo se ordenan estos electrones y comienzan a alinearse y a fluir en un solo sentido. ¿Ok? El sentido de la corriente eléctrica por conveniencia se tomó en el sentido que fluyen las cargas positivas, o sea, salen del polo positivo y llegan al polo negativo. Acá tenemos un pequeño esquema de lo que sería la alimentación de una lámpara por medio de una batería. ¿Ok? Una batería es un generador de corriente DC. Más adelante vamos a aclarar lo que es el término de corriente DC. Acá fíjense que hay una diferencia de potencial, positivo o negativo, que es la entregada por la batería, y al momento de cerrar el interruptor comienza a fluir la corriente hasta llegar y alimentar lo que sería la lámpara, que sería el encendido. Bajo este principio funciona todo lo que es la iluminación, ya sea desde una pequeña linterna a encender cualquier tipo de bombillo o LED que sea requerido. Vamos ahora a enfocarnos en lo que es los efectos de la corriente eléctrica. Fíjense que, bueno, acá para ilustrarte lo que es la corriente eléctrica, tenemos nuestro sistema interconectado nacional. En Venezuela, como está, les dije aquí como para parte de cultura en general, pueden observar cómo está interconectado nuestro sistema, desde lo que es los niveles de generación y de distribución. Nosotros tenemos, como decir, gran parte de nuestra generación es desde el punto de vista de aprovechamiento de los ríos, de las aguas que tenemos afluencias aquí en Venezuela. Y entonces nuestras grandes generadores son centrales hidroeléctricas, que por lo general la gran mayoría está en el estado Bolívar. En el estado Táchira hay una también ubicada y todo eso. Esto es sumamente importante porque esta es la generación que tenemos nosotros en nuestro país. Ahora vamos a hablar lo que es los efectos
efectos de la corriente eléctrica. Tenemos el efecto térmico. Por medio del efecto térmico de la corriente eléctrica es que que atraviesa un conductor. Esto genera calor. O sea, ¿qué es lo que hace realmente este efecto? Transformar la energía eléctrica en energía calorífica. De muestra de esto tienen un ejemplo. Acá hay una pequeña cocina eléctrica en la cual se están, como dice, por medio del calor, eléctricamente se genera el calor y se pueden aprovechar cocinando los alimentos. Ok, bajo este efecto tenemos la plancha, el calentador de agua. Hay múltiples explicaciones de esto en cuanto a lo que es la vida cotidiana. Después tenemos el efecto químico. El efecto químico, fíjense que acá les muestro, es precisamente la transformación de la energía por medio de los cambios químicos que se pueden obtener bajo una sustancia química, transformarlo o lo que genera la parte de la corriente eléctrica, ¿verdad? Esto basado por medio de los iones que están dentro de la sustancia. Aquí tenemos la solución de electrolito sumergidas en un tanque y dentro de ella están sumergidos lo que serían el ánodo y el cátodo, ¿ok? El ánodo es precisamente un material que va a tener un exceso de electrones y el cátodo va a tener, es otro material que tiene exceso de, tiene déficit de electrones, por lo tanto tiene más carga positiva. Entonces, fíjense que en base a esto se genera lo que sería por medio de la sustancia electrolítica los iones y se puede generar lo que es una diferencia de potencial para poder aprovecharla en forma de energía eléctrica. Entonces hablamos del efecto magnético. El efecto magnético es el que aparece alrededor de cualquier conductor cuando por medio de él circula una corriente. Si observamos acá en el gráfico para ilustrarlo, tenemos un conductor, un trozo de conductor, el cual, un trozo de conductor, ¿verdad? Este que tenemos acá, por el cual circula una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica que circula a través del conductor va a generar en su entorno, fíjense en esta forma envolvente, lo que sería un campo magnético, ¿ok? Bajo este principio se forman los electroimanes, los cuales se utilizan en los aparatos eléctricos de medición y en equipos de telecomunicaciones, entre muchas otras aplicaciones, ¿ok? Después de esto vamos a hablar del efecto luminoso. El efecto luminoso aparece cuando precisamente la corriente eléctrica es transformada en luz, ¿ok? Y esto se consigue por medio de, en los bombillos se hace circular por medio al bombillo lo que sería por su filamento la corriente eléctrica y entonces esto se transforma en energía luminosa. Ejemplo de esto, los tubos fluorescentes, los diodos luminosos, o sea, todo lo que genere luz al hacer circular por él una corriente eléctrica quiere decir de que se está transformando la energía eléctrica en energía luminosa. Después tenemos el efecto fisiológico. Fíjense que el efecto fisiológico tiene dos partes. Una digamos que sería de predisposición de un beneficio a la humanidad y otra que ocasiona grandes daños al ser humano. En este caso vemos en el ejemplo un electrocutamiento de una persona debido a que no estaba en las condiciones idóneas para tocar algo donde un conductor por donde circulaba corriente. Esto puede causarnos hasta la muerte, ¿ok? Y el caso positivo es cuando se aplica para conseguir los electroshocks. Los electroshocks se utilizan para reanimar personas dentro de lo que es la medicina y también se utiliza en la parte de ganadería para lo que es la parte de la secuencia del ganado y esa cosa. Se aplica mucho el electroshock. Y por último tenemos el efecto mecánico. El efecto mecánico es el que nos transforma energía eléctrica en energía mecánica. Fíjense que por lo general aquí hablamos de que esa energía es transmitida por medio de un eje y en ese eje giratorio lo podemos ensamblar cualquier tipo de maquinaria y obtener por medio del movimiento, en muchos casos,
para la aplicación de lo que es herramientas básicas cotidianas de uso diario, como está el ejemplo acá del taladro, pero también se ve a nivel industrial, muchos o la mayoría de las industrialmente tienen la aplicación de este tipo de efecto mecánico por medio de la corriente eléctrica. Este efecto es sumamente importante para los avances tecnológicos del día a día del ser humano.